Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Amós capítulo 5, versos 14 al 15. Esto es parte de lo que estaremos estudiando en el día de hoy. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, contento de estar junto a ustedes en otro estudio de la palabra de Dios junto a nuestro maestro Samuel Montoya. Estamos en el libro de Amós, donde las noticias que se reciben de Dios son: el juicio se acerca. El pueblo de Israel se resiste en dejar su manera pecaminosa de vivir, pero aún así, Dios continúa llamándolos al arrepentimiento. Definitivamente Dios es misericordioso. Dios les dice: buscadme y vivan. Esta invitación y a la vez advertencia la encontramos en el capítulo 5 de Amós, donde estamos actualmente en nuestro recorrido. Esperamos que usted esté aprendiendo y siendo edificado en estos estudios. ¿Se ha perdido algún estudio? ¿Desea volver a escuchar algún episodio? Le invito a que visite a través de la Biblia.org/escuchar. Le repito, a través de la Biblia.org/escuchar, donde usted podrá encontrar todos los detalles de escuchar el programa. Allí usted obtendrá los enlaces a la aplicación, al sitio web multilingüe, a Spotify, a YouTube, etc. A través de la Biblia.org/escuchar. También es el lugar perfecto para obtener los enlaces directos para compartir con otros el programa y a la vez nos ayuda a llevar la palabra entera al mundo entero. Usted puede ser un canal de bendición para otra persona compartiendo estos estudios. El sitio otra vez es a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar. Antes de iniciar el estudio de hoy, comparto con ustedes este testimonio que recibimos de Carlos, que vive en El Salvador. Excelente programa. Es de gran bendición para estudiar la palabra de Dios, ya que se desarrolla de manera entendible, objetiva y acorde a la Escritura. Dios siga bendiciendo y proveyendo para continuar con este ministerio. Ahora le toca a usted compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida. Escríbanos a atv@transmundial.org o visite a través de la Biblia.org/testimonios y comparta con nosotros cómo este programa ha bendecido su vida, qué ha aprendido y cómo usa los recursos de este ministerio para llevar la palabra de Dios al mundo. El correo electrónico es atv@transmundial.org y el sitio web a través de la Biblia.org/testimonios. Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, es impresionante ver que aun cuando nos llamas la atención y nos avisas del juicio, lo haces porque eres un Dios misericordioso y buscas producir en nosotros arrepentimiento para que volvamos a ti. Produce en nosotros arrepentimiento y produce convicción de pecado en aquellos que aún no te conocen a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, busque su Biblia, abra su Biblia, encienda su Biblia en Amós capítulo 5, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Amós y volvemos al capítulo 5. Esperamos que usted tenga su Biblia abierta en este capítulo. Si ya la tiene, debemos hacer un poco de memoria de lo que dijimos anteriormente para volver a tomar el hilo, digamos, de nuestro pensamiento aquí. En el capítulo 4 vimos que Israel, el reino del norte, donde estaban las 10 tribus, fue castigado en el pasado por sus iniquidades. Cuando decimos pasado, nos referimos al tiempo antes de Amós. Luego, en el capítulo 5, donde nos encontramos ahora, Israel será castigado en el futuro por su iniquidad. Veremos luego, cuando lleguemos al capítulo 6, que Israel es amonestado en el presente para que se aparte de la iniquidad. Nos encontramos ahora en esta sección donde Israel será castigado en el futuro por sus iniquidades. Ahora, en el capítulo 4, vimos que esos últimos versículos concluían con algo bastante fuerte. Parecería que Dios hubiera cerrado la puerta delante de ellos y que el juicio era inevitable y que ya no había ninguna esperanza para ellos. Pero este capítulo 5, aunque se extiende hacia el futuro, nos presenta muy claramente que Dios los castigará por su iniquidad. Pero en los primeros 15 versículos notamos que Dios les ruega que le busquen para poder evitar ese juicio. Y notamos esto al avanzar en la lectura de este capítulo. Vamos a mencionar algunos versículos importantes de los cuales hablamos en nuestro programa anterior. En el versículo 4 de este capítulo 5 leímos: «Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis». Amigo oyente, Dios está llamando a esta gente para que se vuelva a Él, y si ellos hacen eso, entonces vivirán. Ahora, al comienzo del versículo 5 dice: «Y no busquéis a Betel». Allí es donde se encontraba ese becerro de oro, por lo menos uno de ellos estaba allí. Y prosigue en este mismo versículo diciendo: «Ni entréis en Gilgal». Ahora, Gilgal era el lugar donde ellos habían acampado cuando cruzaron el río Jordán, cuando vinieron por primera vez a esa tierra bajo el liderazgo y guía de Josué. Allí es donde ellos instalaron el tabernáculo y donde permanecieron. Fue el lugar desde el cual ellos iniciaron su marcha hacia Jericó. Y llegó a ser un lugar sagrado. Dios en realidad les había dicho que debían decirle a sus hijos que ese era el lugar donde Dios les había liberado. Pero en lugar de eso, estos lugares sagrados ahora se convirtieron en lugares donde ellos adoraban a un ídolo, porque esta gente se había entregado a la idolatría. Avanzando con este mismo versículo 5 leemos: «Ni paséis a Beerseba». Beerseba se encontraba en el reino del sur, en el Negev. Era el reino de Judá. Y este también es un lugar muy famoso. Los hijos de Israel llegaron a este lugar, pero no pudieron entrar a la tierra prometida. Y pasarían otros 150 años antes que el reino del sur fuera a la cautividad. Así es que Amós es muy acertado, muy preciso en esta declaración. Ahora, al final del versículo 5 leemos: «Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha». Pero estos dos pueblos en el reino del norte, Betel y Gilgal, van a la cautividad. Y él está diciendo en el versículo 6, escuche usted: «Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague». Amós les está diciendo que aún hay esperanza. Buscad a Jehová y vivid. Esta es una invitación maravillosa. Él dice: «No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma». En otras palabras, Dios está diciendo: si ustedes no se vuelven a mí, entonces yo tendré que juzgarles. Pero notemos que él continúa diciendo aquí en el versículo 7, «Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra». Amigo oyente, nos encontramos en un área que los liberales años atrás destacaban mucho. En esta sección de las Sagradas Escrituras, los liberales presentaban una salvación por obras, y encontraban una justificación para eso aquí. Desafortunadamente, ellos no consideraban todo el mensaje completo, porque la condición de esta gente era una condición en la cual ellos estaban aparentando la forma de adoración que Dios había previsto. Ellos estaban ofreciendo sacrificios, estaban llevando a cabo un rito que Dios les había dado. Pero, amigo oyente, sus vidas no estaban de acuerdo con su profesión. Es decir, que la práctica de ellos no era igual a la profesión que habían hecho. El Dr. Campbell Morgan decía que él tenía más temor a la blasfemia de lo secular que a la blasfemia del santuario. Hay muchas personas que piensan: es terrible que uno no se siente correctamente en la iglesia, y no se atreva a reírse. Y uno debe participar.
y que si uno hace todas esas cosas y ritos, entonces uno es considerado una persona muy piadosa. Pero si no lo hace, entonces es como si fuera una blasfemia. El hacer algo en el santuario que no sea según el sistema establecido por Moisés, o en el día de hoy, según el rito de la iglesia. Pero amigo oyente, nosotros no pensamos que el peligro se encuentre allí. El peligro está en que el hombre que va a la iglesia, canta himnos de alabanza a Dios, pero está viviendo afuera una vida que no es honrada, una vida en la cual no hay justicia. Tampoco hay rectitud de mostrar en la vida de este hombre. Entonces, amigo oyente, esa es la blasfemia de lo secular, o la blasfemia de la calle. Y eso es lo que Dios está condenando en esta gente. No es que una fe viva en Cristo hoy no sea algo esencial. Es algo absolutamente esencial para su salvación. Confiar en Cristo. Pero amigo oyente, si usted hace profesión de que confía en Cristo y luego su vida afuera no sirve de encomio para el Evangelio, entonces debemos decirle no solo una palabra, sino que debemos decirle una palabra que es bastante dura. El Señor Jesucristo fue quien utilizó esto más que cualquier otra persona. El Señor Jesucristo les dijo a los gobernantes de su día que ellos eran hipócritas. Esta es la palabra que debe usarse. No lo decimos nosotros, amigo oyente, sino que Él la usó. Por ejemplo, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 13, leemos: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y luego dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y sigue diciendo en el versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El Señor Jesucristo llamaba a esta gente hipócrita. Es una hipocresía descarada hoy que se puede encontrar ya sea en el púlpito o en las bancas, cuando hay personas que dicen cosas como que profesan amar al Señor Jesucristo, cuando afirman que confían en Él, y luego salen a la calle y viven una vida que condena el mismo Evangelio que se supone que profesan. De eso es de lo que se está hablando aquí, amigo oyente. Y esas son las cosas que dañan el testimonio en el presente. Hay muchos creyentes que no quieren que esto se mencione a causa de sus propias vidas. Ellos están muy activos en la obra cristiana, pero no son muy activos en vivir una vida para el Señor fuera de la iglesia. Su vida en los negocios, su vida social, por cierto que no refleja lo que ellos dicen ser. En cierta ocasión, un hombre que era muy activo dentro de su iglesia, parece que él pertenecía a todos los departamentos que funcionaban allí, en cierta ocasión tuvo que ver algo con una joven del coro. Y amigo oyente, esta persona desapareció de la vida de la iglesia por algún tiempo, y sin tratar de arreglar nada, sin siquiera demostrar un cambio en su vida, quería volver al servicio activo de la iglesia. Por supuesto que el pastor se opuso a esto, y la demás gente de la iglesia estaba en desacuerdo con el pastor, y al final se le echó la culpa al pastor. Pero amigo oyente, esta idea de que uno puede hacer una profesión de fe y luego no vivir de acuerdo con ella, es de lo que básicamente trata este mensaje aquí que nos presenta el profeta Amós. Amigo oyente, Dios tuvo que traer a este hombre de por allá del sur, en el reino del sur, de por allá del campo. Él tuvo que tomar a un hombre allá que presentara esta clase de mensaje, porque aquellos otros predicadores allá en Betel y en Samaria estaban diciendo lo que la gente quería que ellos dijeran. Alguien dijo lo siguiente, en realidad fue un expositor bíblico muy destacado, quien dijo hace varios años que el púlpito moderno ha llegado a ser como un lugar que hace eco nada más a lo que opina la congregación. En otras palabras, ellos están consiguiendo maestros que digan las cosas bonitas y dulces que ellos quieren oír nada más. Y luego van y felicitan al predicador por las cosas tan lindas que ha dicho. Es como ese juego egipcio tan antiguo: tú me rascas la espalda y yo te rasco tu espalda, y así ambos lo pasaremos muy bien. Y mucho de esto está sucediendo en nuestras propias iglesias, amigo oyente. El liberalismo lo ha estado haciendo por muchos años y por supuesto hoy encontramos esto en muchos creyentes. Y cuando decimos creyentes, nos estamos refiriendo a aquellos de círculos conservadores. Y estas personas aquí hasta se sentían ofendidas cuando este hombre Amós siquiera sugería que ellos ni siquiera eran ni religiosos ni muy piadosos. Escuchemos lo que él está diciendo. El versículo 8 de este capítulo 5 de Amós dice: Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Dios está demostrando su gracia en el llamado que hace. Dios es paciente. Dios es mucho más paciente de lo que jamás seríamos nosotros. Hemos descubierto que nosotros debemos aprender a ser pacientes con la paciencia de Dios.
Cuán paciente es Él, amigo oyente. Leamos otra vez este versículo 8. Dice, Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. O sea que es Él quien hace que llueva sobre la tierra. Alguien quizá nos diga, bueno, yo sé que eso tiene que ver con la ley de hidrodinámica. Está bien, amigo oyente, pero ¿quién fue el que hizo esta ley de hidrodinámica? ¿Quién es el que saca el agua del océano y la coloca en ese tren que se llama nube y la lleva por medio del viento? Cuando llega al lugar apropiado, entonces la suelta y se obtiene la lluvia. ¿Quién es el que hace todo eso? Bueno, Dios es el que está obrando de esa forma, amigo oyente. Y Amós dice, Jehová es su nombre. Ustedes se han vuelto a los ídolos y sus vidas no destacan su fe en el Dios viviente. Y el Dios viviente es el Creador. Y Orión, por supuesto, es una de las grandes y muchas constelaciones que tenemos en los cielos. Y esta era una constelación muy conocida para esta gente. Ahora, en los versículos 9 y 10 de este capítulo 5 dice Amós, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Ese que hablaba en la puerta era su juez. Usted sabe que la corte de justicia de aquel día se llevaba a cabo cerca de la puerta de la ciudad amurallada. Usted descubre a través de las Escrituras que allí era donde el juez establecía su lugar cerca de la puerta. Allí es donde, por ejemplo, Booz, quien se casó con Ruth la Moabita, llevó a sus compatriotas a la puerta de Belén. Y cuando Lot fue a Sodoma y él se involucró en la política de ese lugar, le encontramos a él sentado a la puerta de esa ciudad. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo él allí? Él era un juez. Así es que tenemos aquí en este versículo que un juez está reprendiendo aquello que estaba mal y él era aborrecido. Y por tanto, la mayoría de los jueces eran deshonestos, y al que hablaba lo recto abominaron, como dice aquí Amós. Cuando un juez insiste en la justicia y en aquello que es correcto, bueno, ya no es popular. Y no creemos que la naturaleza humana haya cambiado mucho. El versículo 11 comienza diciendo, Por tanto, puesto que vejáis al pobre, y ellos son los que nunca reciben justicia, y eso ya lo sabemos, estamos del lado del pobre ya por mucho tiempo. El versículo 11 entonces, en su totalidad, dice, Por tanto, puesto que vejáis al pobre, y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Esos hermosos lugares que habían sido construidos en esa zona no son otra cosa sino ruinas en el presente. Y esos lugares fueron destruidos muy corto tiempo después de que se dio este mensaje. Y han sido ruinas ahora por ya varios miles de años, casi 3,000 años. Y en el versículo 12 continuamos leyendo, Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. O sea que los pobres no podían recibir justicia en los tribunales de aquel día. Y amigo oyente, ¿ha cambiado eso hoy? A no ser que usted sea capaz de emplear a un abogado muy costoso, lo que indica que es muy inteligente y que sabe cómo hacer las cosas sin llegar de veras a quebrantar la ley, pero que sí la sabe doblar bastante, a no ser que usted pueda pagar muy bien a una persona así, usted va a descubrir que las cosas son muy difíciles y tiene que gastar bastante dinero para lograr algo así. ¿Y quién es la persona que paga? Una de las razones por la cual se rechaza la pena de muerte es porque el hombre rico siempre puede escapar a la cámara de gas o a la silla eléctrica. Ahora nosotros no creemos que esa sea una razón legítima, pero esos son los hechos. El hombre pobre, cuando es hallado culpable, no tiene ni una oportunidad de escapar. El hombre rico, en cambio, puede apelar su caso y pasa mucho tiempo hasta cuando llega a la cárcel, y en muchos casos ni siquiera llega allí. Pero, amigo oyente, Dios se da cuenta de estas cosas y cuando no hay justicia en la nación, porque sabemos que Dios ha entregado al gobierno humano hoy el manejo de esta tierra y las naciones de la tierra son el arreglo de Dios. Pero Él va a pedirles cuentas, y cuando ellos fracasan, Él los quita. Roma fue quitada de la escena de este mundo. Ya hablaremos de eso más adelante, pero ahora continuemos con el estudio del capítulo 5 de Amós y leamos el versículo 13 que dice, Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. O sea que el hombre de aquel día sabía que no podía obtener justicia.
Y hay muchas personas que se quedaban con la boca cerrada. Era lo prudente de hacer en aquella época, porque si hubieran tratado de protestar, no les hubieran hecho ningún bien. Y la tragedia de la hora en la cual vivimos nosotros, amigo oyente, es que si hablamos de libertad de prensa, de libertad de religión, de libertad de expresión, no hay en realidad mucho de eso en el presente, porque la prensa, los medios informativos de hoy, se dedican en realidad a hacer un lavado cerebral a la gente, y todos están convirtiéndose en agencias de lavado cerebrales. Y es muy cierto en el día de hoy que solo aquello que tiene dinero puede obtener la atención de la gente. Y como resultado, el prudente tiene que callarse. Es por eso que hay una mayoría de personas que guarda silencio en las naciones del mundo hoy, porque saben que su voz no va a ser escuchada en ninguna parte. Estamos viviendo en días trágicos, por cierto, y eso es lo que estaba ocurriendo también en Israel. Ahora, en la primera parte del versículo 14 de este capítulo 5 de Amós leemos: Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Nuevamente Amós hace un llamado para que ellos se vuelvan a Dios. En la segunda parte del versículo 14 y el versículo 15 nos dice: Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Aquí tenemos una referencia al tribunal. Hasta cuando los pobres lleguen a obtener justicia, y no los liberales con alguna organización rica que los apoye, entonces vamos a poder apreciar que ese liberal puede hasta traicionar al gobierno y escapar. En realidad, hasta le hacen un héroe. En cambio, el pobre que en el día de hoy está apoyando alguna causa honrada, ni siquiera tiene oportunidad de presentar su causa. Y Dios dice aquí en este versículo 15 del capítulo 5 de Amós: Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Amós está diciendo que aún hay esperanza. Hay muy poca esperanza, pero hay algo aún. Ahora, en el versículo 16, él pasa a algo diferente. Aquí tenemos una advertencia del juicio que se acerca, y por supuesto que ese es el día de Jehová. El versículo 16 dice entonces: Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡Ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. ¿Por qué? Por algo el versículo 17 dice: Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ese juicio de hambre que vimos anteriormente en el capítulo 4 era nada más que una advertencia, y eso provocó que mucha gente exclamara de una forma piadosa, y el profeta lo presenta aquí como un ay. Leamos el versículo 18 en su primera parte. Ay de los que desean el día de Jehová. No tenemos tiempo para desarrollar todo esto, pero hay muchas personas hoy que están diciendo: si el Señor viniera hoy. Y para esta gente no es otra cosa sino un sentimiento un poco piadoso. Para esta gente no va a ser tan agradable como piensa que puede ser. Pero vamos a ver más de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Nos encontramos en un pasaje realmente extraordinario. Ya habíamos advertido que este viaje en el autobús bíblico hoy iba a ser un poco duro, y no creemos que será diferente en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga ricamente. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra